¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si el cielo se hubiera cerrado y Dios guardara silencio justo cuando más lo necesitas? ¿Has estado en medio de una tormenta emocional, espiritual o incluso financiera preguntándote si realmente Jesús está contigo? Y si te dijera que la razón por la cual sientes tanto miedo es porque has olvidado quién va contigo en la barca, que hay una fuerza sobrenatural, viva, activa y tan cercana como tu próximo suspiro, que puede calmar cualquier tormenta en tu vida, y que el miedo que hoy te paraliza puede ser el portal hacia una fe más profunda si tan solo te atreves a mirar a Jesús y no al viento. Hay una verdad espiritual escondida en la pregunta que Jesús hizo en aquella barca. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Mateo 8 y 26. Esta no fue solo una pregunta dirigida a los discípulos, es una pregunta dirigida a ti. Hoy Jesús no la hizo para acusar, sino para despertar, para agitar no solo las aguas, sino también el alma. Lo que estás a punto de descubrir en este video puede cambiar la forma en que enfrentas tus tormentas. Porque hoy no hablaremos solo de fe, sino de esa fe práctica, esa fe real que no niega el miedo, pero tampoco lo deja gobernar. Vamos a descubrir juntos por qué Jesús permite la tormenta antes de calmarla. Y más aún, porque su presencia en medio del caos es más poderosa que la solución inmediata del problema. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Si Él es todopoderoso, no evitó que la tormenta llegara. ¿No sería más fácil no pasar por el valle, no evitar la prueba? Pero, ¿y si la tormenta es el aula secreta donde Jesús forja tu confianza? ¿Y si el viento es necesario para que veas de verdad el rostro del Maestro? En los próximos minutos vas a emprender un viaje espiritual, emocional y profundo donde responderemos esta y otras preguntas esenciales. Vamos a descubrir el motivo por el cual el miedo no desaparece con palabras bonitas, sino con la convicción de su presencia real. Y no solo eso, aprenderás cómo activar esta fe práctica que transforma el miedo en testimonio y la ansiedad en adoración. Pero antes de continuar, quiero invitarte a declarar tu compromiso con este mensaje. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esa frase, aunque corta, es poderosa. Al escribirla estás diciendo: estoy listo para confiar, aunque tiemble. Estoy decidido a seguir, aunque no vea con claridad. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estarás empujando este mensaje para que llegue a otras personas que hoy mismo pueden estar al borde del colapso necesitando una palabra de Dios. Y tú, puedes ser el canal. Te felicito por hacerlo, porque eso es evangelismo digital. Porque al compartir, al interactuar, al comentar, estás participando de una red de fe que sostiene a miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que ven estos vídeos como su alimento espiritual. Este canal es más que un canal. Es una comunidad y si te suscribes hoy, estarás entrando a una familia que camina junta hacia la luz. Y recuerda esto, la penúltima enseñanza de hoy puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición que llevas años esperando. No te lo pierdas. Ahora sí, quédate conmigo hasta el final porque estamos a punto de comenzar un estudio que puede cambiar no solo tu día, sino toda tu vida. Número 1. El miedo no es el enemigo, el olvido. Sí, hay un detalle profundamente humano que se repite en cada historia de temor. No está ante el peligro lo que nos consume, sino el olvido de quien va con nosotros. No es el rugido de la tormenta, ni la oscuridad del cielo, ni siquiera la fuerza del viento. Lo que paraliza al alma creyente es el olvido de la presencia de Jesús. ¿Te has dado cuenta cómo el miedo tiene una memoria corta? Recordamos los problemas, los fracasos, las heridas, pero olvidamos las veces que Dios ya nos sostuvo. El miedo apaga la memoria espiritual. Nos hace actuar como si no hubiésemos visto jamás su poder, como si estuviéramos solos por primera vez, pero no lo estamos. Nunca lo estuvimos.
En esa barca, en medio del mar embravecido, los discípulos no solo estaban luchando contra el viento y las olas, estaban luchando contra su propia percepción. Jesús estaba allí dormido, sí, pero presente, y eso lo cambia todo. ¿Qué significa realmente tener a Jesús en nuestra barca? No es simplemente saberlo intelectualmente, es aprender a sentirlo incluso cuando no habla. Es abrazar su silencio como parte del plan y no como una señal de abandono. Porque a veces el Maestro guarda silencio justo antes de revelar el milagro. Mucha gente cree que la fe elimina el miedo, pero no es así. La fe verdadera, la fe que transforma vidas, no es la que niega el miedo, sino la que camina a través de él, sabiendo quién va al lado. Es como un niño que atraviesa una zona oscura, tomado de la mano de su padre. ¿Siente temor? Claro, pero sigue adelante porque esa mano es suficiente. El problema es que muchas veces confundimos la paz de Dios con la ausencia de problemas. Esperamos cielos despejados para creer que estamos en su voluntad, pero Jesús nunca prometió un mar tranquilo. Prometió su presencia constante y eso es lo que hace toda la diferencia. Y si te dijera que tu tormenta no es un castigo, sino una plataforma, que lo que estás viviendo no es un error divino, sino una herramienta de revelación. Porque hay aspectos del carácter de Dios que solo se revelan en medio del caos. Solo allí aprendemos a clamar. Solo allí dejamos de confiar en nuestra fuerza. Solo allí a veces lo vemos actuar con una gloria que no habríamos conocido en tierra firme. El miedo, entonces, no es el problema. Lo que nos derrota no es él. Miedo, sino el olvido de sus promesas, de su carácter, de su fidelidad pasada. Por eso la Biblia insiste tantas veces en recordar, en no olvidar, en mantener viva la llama de los testimonios. Porque una memoria espiritual activa es un antídoto contra la ansiedad. La ciencia hoy reconoce el poder de la memoria emocional. Se ha demostrado que las experiencias cargadas de significado generan huellas más profundas en nuestro cerebro. Por eso los traumas son difíciles de borrar, pero también por eso los testimonios de fe pueden convertirse en anclas. Cuando recuerdas cómo Dios te libró antes, tu mente se alinea con la verdad y el corazón comienza a encontrar descanso. ¿Cuál fue la última vez que recordaste de verdad todo lo que Dios ya ha hecho por ti? Haz el ejercicio ahora. Piensa en aquel momento en que no tenías salida y sin embargo, aquí estás. No porque fuiste fuerte, sino porque fue fiel. Esa fidelidad pasada no es solo un hermoso recuerdo, es una promesa viva. Es como una semilla plantada en tu historia que hoy florece en medio de tus dudas. Cada vez que el miedo toque a tu puerta, deja que sea la memoria de sus obras quien abre y verás cómo el temor retrocede ante la evidencia de su presencia. Jesús no reprendió a los discípulos por sentir miedo. Lo que cuestionó fue su poca fe, su poca memoria, su olvido de quien estaba con ellos. Y eso es algo que tú puedes decidir hoy mismo. Puedes elegir no dejarte gobernar por lo que sientes, sino por lo que sabes, por lo que has visto, por lo que el Espíritu te ha recordado tantas veces. No estás solo, Él está en la barca. La próxima vez que una tormenta se levante en tu vida, haz esta pregunta: ¿estoy reaccionando como si Jesús no estuviera aquí? Porque si Él está, todo cambia. Si Él está, hay esperanza. Si Él está, incluso el viento termina sirviendo a un propósito eterno. La fe práctica no es una teoría, es una postura del corazón. Es mirar la oscuridad y aún así yo sé en quién he creído. Es cuando tu alma tiembla, pero tus pies se mantienen firmes. Y es ahí, justo ahí, donde las cadenas del miedo comienzan a romperse. El miedo puede seguir gritando, pero tu espíritu puede aprender a oír una voz más fuerte, la del que calma los mares con una sola palabra. Y cuando esa voz habla, todo lo demás se silencia. Ese es el lugar al que Dios quiere llevarte, no a una vida sin tormentas, sino a una vida donde el miedo ya no tenga la última palabra, una vida donde cada ola te recuerde que Jesús sigue siendo el mismo, el que duerme tranquilo en medio del caos.
porque sabe que ni una gota cae sin Él. Permiso del Padre. Y ese Jesús, querido hermano, está contigo hoy aquí en esta barca llamada vida. Número 2. Jesús no calma la tormenta antes de enseñarte a confiar. Hay algo profundamente desconcertante en la forma en que Dios obra, y es que muchas veces no interviene inmediatamente. Esperamos que actúe al primer clamor, que su poder interrumpa el sufrimiento al instante, pero en cambio permite que el viento sople más fuerte, que las olas sean más altas y que nuestra fe sea empujada al límite. ¿Por qué Dios no calma la tormenta de inmediato? No porque no pueda, sino porque hay algo que solo se puede aprender bajo presión. La confianza sin condiciones. La confianza que no depende del resultado inmediato, esa que se forja como el oro en el fuego lento del caos. En la escena de la barca, Jesús no se levantó enseguida. No saltó a controlar las olas apenas la tormenta comenzó. No, Él durmió, y ese detalle no es una omisión divina, es una enseñanza oculta. Porque a veces el silencio de Dios no es ausencia, es instrucción. Está enseñándote a mirar el problema y seguir creyendo, a oír el estruendo y seguir orando, a no tener señales visibles y seguir confiando. Los discípulos vieron el agua llenando la barca, sintieron la madera crujir, oyeron el trueno y miraron a Jesús dormido. En ese momento su fe fue probada no en la ausencia del problema, sino en la aparente pasividad del Maestro. Y eso es exactamente lo que hoy puede estar ocurriendo contigo. ¿Qué haces cuando Dios parece estar en silencio mientras tu mundo se hunde? Muchos se desesperan, otros se alejan, pero hay quienes en medio de esa aparente indiferencia divina dan un paso de fe más profundo y eligen creer que su silencio también es parte del plan. En la vida espiritual, confiar no es esperar una solución inmediata, sino permanecer fiel aun cuando no entiendes. Es mantener el timón en la mano, sabiendo que aunque parezca dormir, no ha dejado de gobernar, porque Jesús dormía en la barca sí, pero seguía siendo el Señor del viento y del mar. No es casual que los grandes hombres y mujeres de la fe hayan atravesado silencios prolongados de parte de Dios. Abraham esperó años por la promesa. José fue vendido, traicionado y encarcelado antes del cumplimiento. David fue ungido como rey y luego pasó años huyendo. El patrón es claro. Dios trabaja más profundamente en el proceso que en la solución inmediata. Y es ahí donde nuestra fe cambia de nivel, porque hay una fe básica que cree cuando ve, pero hay otra más madura que cree aunque no vea. Y esa fe no solo sobrevive la tormenta, la transforma en altar. Y sí, la tormenta que estás viviendo es la herramienta que Dios está usando para llevar tu fe al siguiente nivel. Una fe superficial no soporta pruebas profundas, pero una fe forjada en la confianza no necesita ver para saber, no necesita sentir para seguir. Esa fe no depende de emociones, sino de convicciones. Hay algo que Dios está intentando enseñarte en medio del ruido. No pongas toda tu atención en el viento ni en la tormenta. Pregúntate, ¿qué quiere Jesús que aprenda en este silencio? ¿Qué parte de mi carácter necesita ser refinada? ¿Qué raíz de inseguridad o dependencia humana está usando Dios para limpiar mi corazón? Jesús no se apresura porque su objetivo no es solo calmar lo externo, sino edificar lo interno. Él no está interesado en darte solo una solución. Quiere darte una fe firme, madura, estable. Una fe que no se derrumba ante la próxima tormenta. Piensa en esto. Si Jesús hubiese calmado el mar de inmediato, ¿qué habría cambiado en los discípulos? Probablemente habrían respirado aliviados, pero no habrían aprendido a confiar. La tormenta fue el aula, la presencia dormida fue el examen y el milagro, la graduación. Tal vez hoy sientes que tu fe jala al límite, que Dios no responde, que todo se mueve excepto el cielo. Pero no te equivoques, Dios está obrando. El silencio no es ausencia, es estrategia. Él está llevándote a confiar más en su carácter que en tus circunstancias, a depender más de su palabra que de tus sentidos. Y esa lección, esa confianza profunda será el ancla que te sostenga en futuras tempestades. Así que si hoy sientes miedo,
Si la tormenta te rodea, recuerda esto. Jesús no calma siempre la tormenta de inmediato, porque primero quiere calmar el huracán que hay dentro de ti. Y cuando lo logres, cuando aprendas a confiar sin ver, verás el poder de Dios manifestarse con una gloria que va más allá de lo que habías imaginado. Y será entonces cuando puedas decir, con el corazón firme, aunque la tierra tiemble y el mar se agite, yo sé en quién he confiado. Él sigue contigo en la barca. No se ha ido, no se ha olvidado, y su silencio es solo la antesala del milagro. Número 3. El verdadero enemigo no es la tormenta, es la falta de fe. El mar puede rugir, el cielo puede oscurecerse, el viento puede golpear con fuerza. Pero ninguna de esas cosas tiene poder de hundirte si tu fe permanece firme. El verdadero peligro no era la tormenta que rodeaba a los discípulos, sino la tormenta que se estaba levantando dentro de ellos. La Biblia nos muestra claramente que Jesús no se angustió por el viento ni por las olas. Su única preocupación era la fe de sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Esa pregunta no era una acusación, sino una radiografía del alma. Jesús les mostró que el mayor problema no era externo, sino interno. Y si la tormenta externa es solo un espejo de tu tormenta interior, tal vez llevas años peleando con situaciones fuera de tu control, creyendo que tu sufrimiento proviene de las circunstancias. Pero Jesús viene hoy a decirte que el mayor desafío está en tu interior, en tu capacidad de creer en medio de lo incierto, de mantenerte firme cuando nada tiene sentido. La fe es un sistema inmunológico espiritual. Cuando está fuerte puede resistir los virus del miedo, de la ansiedad, de la desesperanza. Pero cuando está debilitada, cualquier ataque, por pequeño que sea, puede desequilibrarte. Por eso Jesús no trabaja primero en el entorno, sino en la raíz del corazón. La ciencia moderna respalda esta verdad espiritual. Estudios en neurociencia han demostrado que nuestras creencias influyen directamente en nuestras respuestas emocionales y fisiológicas. Lo que creemos moldea cómo percibimos el peligro y cómo reaccionamos a él. No es la tormenta en sí lo que define tu nivel de paz, sino tu interpretación de ella. Y ahí entra la fe. La fe no cambia las circunstancias, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. Estás enfrentando tu tormenta desde el miedo o desde la fe. La diferencia no está en lo que sucede, sino en desde dónde lo miras. El miedo te hace ver gigantes donde solo hay sombras. La fe te hace ver la mano de Dios, incluso en la oscuridad. Recuerda que Pedro también estuvo en una barca y en medio del mar caminó sobre las aguas. Pero en el momento en que quitó los ojos de Jesús y los puso sobre el viento, comenzó a hundirse. El miedo no tenía poder hasta que desvió su mirada. La falta de fe tiene síntomas. Se manifiesta en la queja constante, en la búsqueda obsesiva de explicaciones, en la dependencia emocional de las señales visibles. Pero la fe madura, esa que Jesús quiere desarrollar en ti, se expresa en la quietud interior, en la oración persistente, en la confianza ciega en su carácter. ¿Y cómo se fortalece la fe? No es por accidente, no es algo que simplemente aparece un día. La fe se construye como se construye un músculo, con repetición, con resistencia, con disciplina. Se fortalece cuando decides orar, incluso cuando no tienes ganas, cuando eliges alabar en lugar de quejarte, cuando te aferras a la palabra como tu única fuente de verdad. Aunque tus emociones digan lo contrario, el enemigo sabe que, si logra romper tu fe, no necesita tocar nada más. Porque una persona es infeulable, confundida, débil espiritualmente. Por eso, su ataque más letal no es contra tus finanzas, ni contra tu familia, ni contra tu salud. Es contra tu fe. Porque si logra destruir tu capacidad de confiar, todo lo demás caerá por sí solo. Jesús sabía esto. Por eso, más que calmar la tormenta, quiso confrontar la raíz de su temor. Porque el milagro más importante no era el mar en calma, sino el corazón fortalecido. ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje primero en tu interior antes de resolver lo exterior? Esa es la pregunta clave.
Porque muchos quieren la solución, pero pocos están dispuestos a ser transformados por el proceso. Y sin transformación, el milagro se convierte en un evento pasajero, no en una marca eterna. Tal vez Dios aún no ha calmado tu tormenta porque quiere calmar primero tus pensamientos, tus emociones, tus inseguridades. Y cuando eso suceda, cuando tu fe se afirme de verdad, entonces y verás como incluso el viento obedece su voz. El miedo siempre vendrá disfrazado de sensatez. Te dirá que es lógico preocuparse, que es normal sentirse solo, que es humano dudar. Y es cierto, es humano. Pero tú no fuiste llamado a vivir solo desde lo humano. Fuiste llamado a vivir por fe, a caminar sobre el agua, no por ser fuerte, sino por mantener tu mirada en el que nunca falla. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu espíritu. El rugido de la tormenta ya no es amenaza, es la señal de que Dios está obrando y la falta de. Fe deja de ser tu excusa para convertirse en tu área de crecimiento. Hoy Jesús no solo te pregunta por qué tienes miedo, también te extiende la mano, te dice, ven, aprenda a confiar, deja que te muestre que aún en medio de las peores tormentas, yo sigo siendo Dios. Y ese encuentro con la fe viva, auténtica, inquebrantable, puede comenzar ahora mismo, justo donde estás. Número 4. La presencia de Cristo no evita la tormenta, pero cambia cómo la atravesamos. Es común pensar que si Dios está con nosotros, no habrá dolor. Que, si Cristo está en nuestra vida, todo será paz y cielos despejados. Pero la Biblia, la experiencia cristiana y la vida misma nos enseñan una verdad más profunda y transformadora. La presencia de Jesús no evita la tormenta, pero cambia radicalmente la forma en que la vivimos. ¿Cómo es posible que Jesús estuviera en la barca y aún así llegara la tormenta? Muchos se han hecho esa pregunta. Pensamos que su compañía debería ser garantía de calma, pero Jesús no prometió aguas quietas, prometió compañía fiel y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. No es lo mismo atravesar el dolor solo que atravesarlo con Cristo. No es lo mismo enfrentar el diagnóstico, el abandono, la escasez, la pérdida. Si tienes a alguien que te sostiene desde dentro, que te habla en lo íntimo, que camina contigo aun cuando los demás se van, imagina por un momento un navegante experimentado en mar abierto. Para él las olas no son una amenaza, sino una parte esperada del viaje. No se desespera porque sabe leer el cielo, conoce los vientos y, sobre todo, confía en su embarcación. Jesús quiere convertirte en ese navegante, alguien que no se hunde con cada sacudida porque ha aprendido a confiar no en el mar, sino en el capitán. ¿Estás reaccionando como un discípulo desesperado o como un hijo confiado? Cuando Cristo está contigo, la tormenta puede rugir, pero no tiene poder absoluto. Puede tocar lo externo, pero no romper lo eterno. Su presencia no impide las pruebas, pero sí fortalece tu espíritu para soportarlas con dignidad, con fe, con esperanza. Y esa esperanza no es ilusión, es real. Es como una roca en medio del mar. Porque cuando sabes que Jesús está, aunque no entiendas lo que pasa, sabes en el fondo que no terminarás hundido. Su presencia da dirección, da consuelo, da sentido. Hay una historia poco conocida de los misioneros moravos del siglo XVII. Algunos de ellos se subían a barcos rumbo a tierras lejanas, sabiendo que jamás regresarían. Y cuando sus familias lloraban en el puerto, ellos gritaban desde la cubierta que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. No era que no tuvieran miedo, era que su fe era mayor que el miedo. Esa es la dimensión a la que Cristo quiere llevarte, donde el propósito eclipsa el dolor, donde su presencia no es una teoría, sino un abrazo en medio de la tormenta. La psicología moderna confirma algo interesante. Las personas que enfrentan traumas acompañadas tienen mayor capacidad de resiliencia. El acompañamiento emocional tiene un impacto directo en la forma en que el cerebro procesa el dolor. Y si te dijera que Cristo es el acompañante perfecto, que su Espíritu Santo no solo camina contigo,
sino que te consuela, te enseña, te fortalece desde adentro. ¿Cuánto estás permitiendo que la presencia de Jesús transforme tu experiencia de tormenta? No basta con saber que Él está. Hay que invitarlo al centro del barco. No lo dejes en un rincón de tu vida espiritual. No lo reduzcas a un salvavidas de emergencia. Hazlo el piloto de tu embarcación. Jesús no está en tu vida solo para rescatarte cuando el agua te llegue al cuello. Él quiere enseñarte a navegar con fe, a leer los vientos del Espíritu, a entender que cada ola tiene un propósito escondido. Y aquí está el misterio glorioso. Muchas veces lo que para ti es una tormenta destructiva, para Dios es una oportunidad para revelarte una dimensión de su carácter que no podrías conocer de otra forma. No conocerías al Dios que calma tormentas si nunca estuvieras en una. No sabrías lo que es paz que sobrepasa el entendimiento. Si todo en tu vida fuera fácil de entender, no valorarías su compañía si nunca te sintieras solo. Jesús no solo quiere librarte del peligro, quiere revelarse a ti como Salvador, como paz, como pastor, como amigo, como Padre. Y a veces la única forma de hacerlo es permitiendo que el cielo se oscurezca por un momento. ¿Qué estás descubriendo de Dios en medio de tu tormenta? Hazte esa pregunta, porque si miras bien vas a notar que Él se está manifestando, tal vez en la forma en que te sostuvo anoche cuando creías que no podrías dormir. Tal vez en esa palabra que alguien te envió sin saber por lo que estabas pasando. Comenta ahora mismo, paz en Cristo, no como una frase repetida, sino como un acto profético. Estás escribiendo paz sobre tus circunstancias. Estás declarando que aunque el entorno a ti, tu alma ya no será arrastrada. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video, no para aumentar números, sino porque ese simple gesto hace que este mensaje sea recomendado a otras personas que están gritando por dentro, Dios, háblame. Y tú puedes ser la respuesta a esa oración. Suscribirte es más que un clic, es un pacto. Es decir, Señor, quiero caminar contigo, aprender más de ti, crecer en fe, estar rodeado de tu palabra y de tu pueblo. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos no tienen a quien acudir, pero tú al interactuar con este contenido estás convirtiéndote en un puente de esperanza. Y eso, querido hermano, querida hermana, es una forma poderosa de evangelismo. A lo largo de este estudio vimos que el miedo no es la señal de que has fallado, sino la oportunidad de dejarte guiar, que la tormenta no es castigo, sino entrenamiento, que el silencio de Dios no es abandono, sino un aula secreta donde Él revela su gloria, y sobre todo que la barca nunca estuvo sola ni lo estará. Él sigue contigo hoy, aquí en lo cotidiano, cuando te despiertes mañana, cuando tomes decisiones difíciles, cuando nadie vea tus lágrimas, cuando sientas que retrocedes, Él estará allí y la pregunta seguirá sonando suave como un eco divino. ¿Por qué temes si yo estoy contigo? Ahora tú sabes que no hay razón para huir, ni para esconderte, ni para esperar a que todo se acomode para confiar. Puedes confiar ahora porque ahora lo entiendes. El miedo puede gritar, pero la fe ya tiene la última palabra. Cierra tus ojos un momento y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por estar conmigo, incluso cuando no te veía. Gracias por no abandonar mi barca, aunque yo haya dudado de tu presencia. Hoy recibo tu paz. Hoy decido confiar aún con miedo. Hoy te invito a gobernar mi vida por completo. No solo quiero verte calmar el mar, quiero conocerte más profundamente, caminar contigo y nunca más dejarme dominar por la tormenta. Mi fe te pertenece, mi historia también reina en mí. Amén. Tómate un momento ahora y comparte este video con alguien. Piensa en esa persona que sabes que necesita una palabra así. Quizás no te lo ha dicho, pero está hundido por dentro. Y este mensaje puede ser el timón que lo haga girar hacia la esperanza. Tú puedes ser ese instrumento. No lo ignores. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por hacer espacio en tu día para lo eterno. Gracias por dejar que Dios te hable y gracias por ser parte de esta familia.
Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerda, el viento puede soplar, el mar puede rugir, las nubes pueden oscurecer el cielo. Pero mientras Cristo esté contigo, tu alma estará segura. Paz en Cristo. Dios te bendiga.